Paz a vosotros, hermanos. Yo soy el hermano Pascasio Tavison López de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y en este día quiero compartir con ustedes unos comentarios para esta lección del sábado 9 de diciembre del 2023. Esta se titula Enfóquese en las cosas de Dios. Nuevamente recordamos que hemos estudiado el libro de Santiago y hemos extraído consejos muy valiosos para nuestra vida cotidiana que nos han ayudado para tener una reflexión, un crecimiento espiritual y que nuestra fe sea sustentada en la verdad cada día. En esta escuela sabática para este día 9 de diciembre vamos a tener una lectura bíblica extraída de Santiago capítulo 4 del 11 al 17. Les invito para que juntos leamos esta parte de la Escritura. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora bien, hermanos, dirigiendo nuestra atención para enfocarnos en las cosas de Dios, hay un verso de memoria, el texto de oro que se encuentra en Mateo 6:33, y donde nos instruye que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un enfoque primordial en buscar esencialmente las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios, buscar su justicia, su consejo, su orientación. Y nosotros como hijos de Dios en esta tierra vamos a tener todas las cosas por añadir, que son cosas materiales, bienes espirituales, anhelos de nuestras vidas, deseos benditos en nuestros corazones van a ser cumplidos siempre y cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice el texto de oro, Mateo 6:33. Vamos, hermanos, vamos desglosando las preguntas y al último hacemos una reflexión general acerca de esta escuela sabática. La pregunta número 1 dice que ¿qué nos dice Santiago sobre murmurar? Esencialmente, queridos hermanos, la palabra murmurar en el contexto original es una connotación negativa acerca de nuestra conducta. Claro que el verso de Santiago 4:11 nos dice que no murmuremos los unos de los otros, sencillamente porque el murmurar es hablar mal los unos de los otros. Quizás a nosotros nos parezca inofensivo el término murmurar, o quizás nos parezca muy ligero, pero tiene un significado profundo y Santiago precisamente quiere resaltar que el aspecto negativo de hablar los unos de los otros es lo que hace un deterioro en nuestra imagen como hijos de Dios. Así de que la pregunta nos dice que no hablemos mal los unos de los otros en el término que murmurando hablamos mal. La segunda pregunta dice que ¿por qué no debemos participar en este tipo de murmuraciones? Esa es la segunda parte del verso número 11. Cuando dice que no hablemos mal los unos de los otros, en el sentido dice que si alguno habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo
juez. El que originó las leyes o el legislador es Dios. El que originó estas leyes, el Señor, Él puede salvar y destruir. Nosotros no tenemos esa capacidad para erigirnos en jueces o querer ser rectores, ni tampoco ser juzgadores de nuestro prójimo. Y tenemos que hacer esta comprensión, tenemos que hacer esta reflexión los unos de los otros, porque no nos gustaría tampoco a nosotros estar en el otro aspecto de ser juzgados por los demás. No hablemos mal los unos de los otros, porque en el momento que estamos hablando mal, en el momento que estamos nosotros murmurando, estamos aplicando la ley como si nosotros fuéramos los jueces. Una buena instrucción, por lo cual el Señor dice la pregunta número 3, ¿quién juzgará al pueblo de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo número 3, nos dice que el que dijo, mía es la venganza, el que dijo, yo daré el pago, el que dijo, voy yo a juzgar al pueblo, ese es el Señor. Entonces, conocedores de estas cosas, enterados, amados hermanos, de que la venganza es del Señor, el juicio es del Señor, la paga corresponde al Señor, nosotros debemos de permanecer totalmente ajenos a algún momento sentir en nuestro corazón la facultad de querer poner juicio sobre nuestros hermanos, y desde el momento que hacemos una murmuración por nuestros semejantes, en ese momento estamos haciendo un juicio. Dios es el único, según la nota, Dios es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón. Su conocimiento y sabiduría son completos. Cuando nos juzgamos unos a otros, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Y es precisamente la enseñanza en esta porción de la Escritura para que nosotros no queramos ocupar un lugar que no nos corresponde. Queramos nosotros hacer un papel que no nos corresponde. Queridos hermanos, y poniendo otro enfoque en esta mirada que debemos de tener puestas en las cosas de Dios, dice la pregunta número 4. Cuando planeamos para el futuro, ¿qué debemos tener siempre presente? Y hay una lectura bíblica en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Y nos insta en un llamado directo y nos dice, ahora, escuchen ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Vamos a hacer negocios, vamos a ganar dinero. Y eso que ni siquiera sabemos qué va a suceder el día de mañana. ¿Qué es su vida? Dice la pregunta. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Usando el versículo apropiadamente, el versículo 14. Ustedes son como la niebla, somos como un vapor que se aparece por un momento y luego se desvanece. Así que este pensamiento de planear a nuestro futuro o pensar que quizás nosotros podemos asegurar algo en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, que somos dueños, tenemos la facultad de regir nuestro destino, sepamos claramente a través de este consejo que no tenemos nosotros esta seguridad, no tenemos esta certeza. Y para ello el Señor Jesucristo nos hizo una enseñanza muy clara cuando aquí en la pregunta 5, Mateo 6, 25 al 33, Jesucristo transmite claramente el principio que debemos de tener siempre en nuestra mente. Dice el Señor Jesús, para que nos aclare un poco más esta situación, por eso les digo, dice el Señor Jesucristo en este pasaje, no se preocupen por su vida, no se preocupen, dice la interpretación, qué van a comer o qué van a beber, no se preocupen por su cuerpo, dice el Señor en el versículo número 25, cómo se van a vestir, no se preocupen,
¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en esta aclaración del Señor Jesucristo. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En esta reflexión del versículo número 26, nos introduce para el versículo número 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un palmo a su estatura? O en una traducción específica dice, ¿puede añadir una sola hora, un día al curso de su vida? Ninguno de nosotros tenemos esta facultad, no tenemos la seguridad que podamos hacer en meses más adelante, en años más adelante, inclusive ni siquiera en el transcurso de un tiempo tan corto que puede ser una hora. Entonces, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo los lirios del campo no trabajan ni hilan. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de estas plantas que asombran y son motivo de paisajes, de objetos de admiración. Y si Dios viste a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, se seca, se desvanece, ¿no hará mucho más por cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en Él, hermanos? Y si no entendemos las cosas de esta manera, dice el Señor Jesucristo, tienen ustedes poca fe. Así que concluye, no se preocupen. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Claro que los gentiles andan detrás de estas cosas, piensan, se arrebatan, ocupan todo su pensamiento en estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Entonces, enfóquese, dice esta lección. Enfóquese primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Una perfecta reflexión para poder cumplir con el cometido de esta escuela y muy acomodado al consejo, dice la pregunta 6, ¿cómo debemos pensar acerca del futuro? La cita de Santiago 4:15. Entonces debemos de decir, dice, en lugar de lo cual debemos de decir, si el Señor quisiera y viviéramos, vamos a hacer esto o aquello. Entonces, si aseguramos nosotros el querer lograr anhelos, sueños en nuestro corazón de hacer alguna acción en el futuro, debemos de decir si el Señor quiere. Si el Señor nos permite poner el nombre de Dios por delante, dejar nuestra confianza, así como la instrucción del Señor Jesucristo, dejar totalmente nuestra esperanza en el Creador, en el Hacedor, en el Juez, como lo entendimos en estas preguntas. Y claro que el Señor de ninguna manera nos va a dejar desamparados y tampoco va a dejar que nuestros corazones sean defraudados porque ponemos nuestra confianza en Él. Nuestro tiempo, dice una nota que nos encontramos en esta pregunta. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Vivimos solo un poco y luego nos vamos. Pero para los hijos de Dios, la vida venidera es eterna. Entonces, nuestra atención debe centrarse en lo que perdura para siempre y no en las cosas de esta vida pasajera. Este es el enfoque apropiado que debemos de tener como hijos de Dios. ¿Qué se dice acerca de jactarnos en las soberbias? Este pensamiento lo trae Santiago en el capítulo 4, verso número 16. Dice ahora, ¿nos jactamos en nuestras soberbias? Entonces tenemos un dejo de maldad en nuestras vidas, porque la soberbia es mala. No nos jactemos en esa soberbia. Fíjense que estaba mirando una traducción y alcanzo a ver que esto de las soberbias es
como un engreimiento en nuestras vidas, como una actitud fanfarrona, una actitud de suficiencia. Y eso es como una jactancia en nuestras vidas, como algo que nosotros podemos sentirnos gobernadores de nuestro propio destino. Y esta jactancia, dice la Escritura, es mala. O el apóstol Santiago nos está diciendo que no hagamos esto, que no nos jactemos, que no nos ensoberbezcamos, que hagamos precisamente que este consejo sea llevadero en nuestras vidas. Santiago, queridos hermanos, en la pregunta número 8, dice, ¿cómo le llama a saber hacer el bien y no hacerlo? Esto es el versículo número 17 de nuestra lectura. Dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, de tal manera que Santiago nos insta a que si sabemos hacer el bien, nos enfoquemos en las cosas de hacer el bien, en el quehacer de hacer el bien. Porque dejar de hacerlo, omitir las acciones que Dios nos está instando a que cumplamos, amados hermanos, es cometer un pecado, cometer una falta. Porque la falta, categóricamente lo dice, está en todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Queridos hermanos, estas son las preguntas y la reflexión que yo tengo para ustedes y que también quiero compartir es esta: enfocarse en Dios conforme nos enseña la Biblia es uno de los desafíos de la vida cristiana. Claro que sí, es un reto. Los seres humanos con frecuencia funcionamos en intervalos, de tal suerte que creyéndonos espirituales nos apegamos, nos dirigimos, buscamos la dirección del Señor. Pero precisamente ese es un desafío. La variación en nuestras conductas, esos intervalos de carnalidad en nuestras vidas no nos permiten enfocarnos en las cosas que son de Dios. Estos periodos, amados hermanos, de flaqueza van a nublar nuestro enfoque en las cosas que son eternas. Luego pueden venir situaciones que pueden hacer que perdamos inclusive nuestra vida espiritual. Se puede agravar esa situación en nuestras vidas. Por lo tanto, siempre debemos de preguntarnos cómo podemos tener éxito en nuestros esfuerzos de estar enfocados en las cosas que son de Dios. Hay cientos de ejemplos en la Escritura. El Señor Jesucristo, cada uno de sus pasos fueron enfocados en hacer la voluntad del Padre. Yo quisiera que diéramos una vista a la vida de Jesús que nos permite tener una lección acerca de este tema. ¿Qué dice la Biblia de estar enfocado en Dios, queridos hermanos? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hay un pasaje histórico en la vida de Cristo que nos ayuda para reflexionar en este tema, hermanos. Esto comienza en algún lugar en el desierto de Samaria. Coloquialmente se le ha llamado a este pasaje Jesús y la mujer samaritana. Y este se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 4. En este capítulo vemos que después de que Jesús se revela ante ella como el Mesías, le enseña y le abre el entendimiento acerca de que Él es el Mesías, la mujer se va corriendo al pueblo a decirles a todos que había encontrado al Redentor. Y ella misma, convencida de que había encontrado esa agua de vida, que había encontrado ese Salvador, insta e invita a todos aquellos en el pueblo que vengan a ver a Jesús. Cuando esto está ocurriendo, queridos hermanos, los discípulos habían llegado donde Jesús se encontraba después de haber ido al pueblo a buscar comida. En tanto que la mujer estaba haciendo esta labor
de convencimiento para aquellos que le escucharon que Jesús era el Mesías. Llegaron sus discípulos y llegaron con la comida. Esto a mí me pareció curioso porque esta importante enseñanza que Jesús nos deja a través de sus fuertes convicciones y capacidad de ejecutar, de liderar, cómo Él se enfocaba en Dios. Y nosotros también podemos tomar ese ejemplo, cómo enfocarnos adecuadamente en Dios. Esto, les vuelvo a repetir, que me parece curioso, que mientras tanto los discípulos vienen a Él con la comida y le ruegan y le dicen, ahí en el verso 31 de este capítulo, le dicen, Rabí, maestro, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben, dice el verso número 32. Entonces, sus discípulos estaban inquietos porque se decían el uno al otro, pero ¿cómo es posible? Alguien le había traído algo de comer porque no tenía nada de comida. Ellos precisamente fueron a eso al pueblo. ¿Alguien le habría traído de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este pequeño fragmento, amados hermanos, nos permite ver con claridad una cualidad muy importante del carácter de Jesús. Se trata de la capacidad de enfocarse en lo eterno. Para enfocarse en Dios y mantenernos en ello, necesitamos mantenernos activamente involucrados en sus propósitos eternos, hermanos. Cuando participamos de la obra de Dios, antes de perseguir nuestras ambiciones, deseos, anhelos egoístas, debemos enfocarnos en Dios. Y eso va a facilitar, queridos hermanos, que las cosas resulten en bien. Pues en esta historia, yo saco a conclusión que aprendemos de Cristo su capacidad para mantenerse enfocado en el propósito del Padre para su vida y para su misión aquí en la tierra, por encima de todo lo demás que estaba ocurriendo a su alrededor. Lo que está ocurriendo aquí en este pasaje es que Jesús sabía lo que estaba pasando ahí en el pueblo mientras sus discípulos le rogaban que Él comiera. Él sabía que en breve iba a llegar aquella tremenda multitud traída por la mujer samaritana para hablar con Él, para conocerle, porque el poder, la virtud del Señor ya estaba irradiando a todos aquellos que necesitaban conocer de la salvación. Él iba a tener la oportunidad de proclamar el amor del Padre a estas personas, de hacer su misión, de sanarlas, de permitirles ver que Él era el Salvador, de revelarse ante ellos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esta razón, prefería estar completamente disponible para atender a ellos que iban a venir, en lugar de que llegaran con Él y le encontraran comiendo. Así que cuando nosotros no desarrollamos buenos hábitos y sometemos nuestra voluntad a la razón, debilitamos nuestra capacidad de enfocarnos en Dios. Puede ser que las cosas del mundo, como en este caso la necesidad o el anhelo de la comida, puedan aún a nosotros servirnos como un estorbo para hacer el trabajo. Por el contrario, cuando desarrollamos el dominio propio, como lo estamos viendo aquí en este pasaje, podemos poner las prioridades de nuestra vida en orden. Entre ellas, la primera de todas es darle el primer lugar a Dios. Jesús y sus discípulos habían caminado bastante tiempo. Tenían hambre, obviamente. Por eso ellos fueron a buscar esta comida que luego trajeron con el Señor. Inclusive, no nada más el hambre, sino la sed. Cuando Jesús se queda a esperarle, le pide agua a la mujer. Claro que el Señor Jesucristo tenía hambre, claro que Él tenía esa necesidad. Era humano como usted y como yo. Tenía las mismas necesidades. Sin embargo, Él había desarrollado la capacidad de controlar su voluntad. Por estar enfocado en las cosas de Dios, Él había desarrollado la capacidad de controlar su cuerpo a través de un desarrollo muy importante en
nuestras vidas, que es el dominio propio. Si podemos ejercer el dominio propio, vamos a estar enfocados en las cosas de Dios. Si realmente queremos mantenernos enfocados en las cosas eternas, esta es una cualidad que nosotros necesitamos, que Jesús tenía. Bueno, aún esta cualidad de dominio propio, sabemos que es un fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de Gálatas capítulo 5, 22 y 23, donde dice que el fruto del Espíritu es paz, amabilidad, bondad, dominio propio. Queridos hermanos, esta reflexión, este comentario acerca de la lectura de esta escuela sabática nos permite ver que hay muchas formas de mantenernos enfocados. Una de ellas, el Señor nos ha dado una importante lección a través de este pasaje. Que Dios les bendiga ricamente en sus vidas. Amados hermanos, que abunden en gracia y sabiduría en sus corazones, en sus hogares, en sus mesas. Que la generosidad de Dios se manifieste y no olvidemos nunca estar siempre enfocados en las cosas de Dios. Paz a vosotros, hermanos.